A ver, su compañera Dalia también nos dice que es el aislamiento, la separación de islas y continentes ha permitido el desarrollo de la flora y fauna de los continentes. Por el endemismo. Sí, el endemismo es... tiene una gran cantidad de endemismos. Sí es lo que... el por qué México es un país megadiverso, pero no es lo que... las condiciones que provocaron que México sea un país megadiverso. Bueno, vamos a rápidamente pasar por esa parte. Gracias. Voy a presentar pantalla, muchachos. Por favor, me avisan cuando ya se vea. Bueno, antes de eso, bueno, sí, vamos a ponerlo de una vez. Aquí les van las siguientes preguntas en lo que les digo por qué México es un país megadiverso. Por favor, díganme qué es un país megadiverso. Y también, ¿qué lugar ocupa México a nivel de biodiversidad en el mundo? Ok, mientras vamos a las razones. Y sí, como lo dijo su compañera, perdón, creí que era... Bueno, sí, desarrollados son más de 6, pero ok. ¿Por qué país ¿por qué México es un país megadiverso? ¿Qué es cuáles son el mosaico de condiciones ambientales que hacen a México un país megadiverso? ¿Qué situaciones hicieron que hubiera unas condiciones propicias para la especiación? Y también, ¿qué es la especiación? Ok. En lo que yo voy dando mi explicación, les pido vayan contestando estas 3 preguntas. Ahorita ya los leo, ¿sale? Si no pueden ver la pantalla compartida, me avisan, por favor. Y bueno, ¿qué condiciones entonces hicieron a México un país megadiverso? Pues bueno, la posición geográfica, la diversidad de paisajes, el aislamiento, el tamaño, la historia evolutiva y la cultura. Es decir, la posición geográfica se encuentra atravesado por el trópico de Cáncer y al estar más cerca del Ecuador es un país, por así decirlo, más tropical, lo que propicia el clima tropical, es decir, las condiciones suficientes de humedad y de temperatura que las especies tengan un mayor éxito en poder existir y entonces pues proliferan más la cantidad de especies. Por eso la mayor parte de los países megadiversos se encuentran más o menos en estas franjas, ¿no? Bien, luego la diversidad paisajística, como decían, tiene una gran cantidad de relieves y además está rodeado por por 2 océanos, tiene varios mares. Entonces, la cantidad, la diferencia de relieves crea varios tipos de clima por la altitud y otras condiciones, porque a veces las montañas intervienen o no en el paso del viento, entre otras cosas, ¿no? Y lo mismo pasa con la precipitación. Si nos damos cuenta, estos patrones de figuras se parecen bastante a estos patrones y estos patrones también se parecen a los patrones de clima. Y la vegetación, al depender mayormente del clima y el sustrato,
pues también aquí no está. En cuanto a la distribución de la vegetación, pues bueno, nos da patrones también muy similares. Bien. Luego, el aislamiento en cuanto al movimiento de las placas tectónicas. Recordemos, antes estábamos en un continente muy junto. Aquí las especies pues convergían y tenían condiciones similares, pero después se fueron moviendo las placas tectónicas y la superficie terrestre se fue separando, lo que propició evoluciones bajo condiciones diferentes. Pero después, cuando llegó a una posición en la cual conocemos ahora, el continente norteamericano y el sudamericano volvieron a unirse por medio de ¿qué? Por medio de Centroamérica y de México. Entonces, ahí fue que convergieron dos continentes, donde tenían dos diferentes historias evolutivas las especies que se encontraban ahí. Y entonces aquí en México, al encontrarse ambas, tanto tienen la carga evolutiva de ambos continentes como la carga evolutiva que proviene de que ambos continentes se junten. Porque obviamente las especies que venían de la parte norte y de la parte sur de América tuvieron cambios en su ambiente al encontrarse. Y entonces evolucionaron otras especies. Luego tenemos el tamaño. Obviamente, entre más grande sea el país, igual más posibilidades tiene de tener diferentes especies, ¿no? Entonces México es el número 14 o 13 o 14 a nivel mundial en términos de área. Esto depende más que nada de que digamos 13 o 14 por si tomamos en cuenta las áreas oceánicas o no, marítimas. Y bueno, también al encontrarse rodeado de mares, recibe influencias de los diferentes océanos y provoca otros climas y provoca otros tipos de vegetación y por lo tanto otros ecosistemas, ¿no? Otras especies. Y además, pues también se cuentan las especies que habitan en estas, en las regiones marítimas de México, ¿no? Acuáticas. Luego tenemos finalmente la cultura, donde México, aparte de ser un país megadiverso, tiene un alto nivel, una gran cantidad de es rico en diversidad cultural, ya que aquí se hablan más o menos 66 lenguas indígenas. Y pues bueno, con la lengua viene las culturas diferentes, y estas culturas diferentes han tenido sus propios métodos y preferencias de agricultura, bueno, tanto de agricultura como de ganadería, y han tenido su influencia en la biodiversidad y por lo tanto también han domesticado muchas plantas, sí también animales, pero más que nada plantas para su consumo, y entonces ha creado muchas variedades, muchas especiaciones bajo esto, ¿no? Y pues bueno, aquí tenemos las ecorregiones marinas. También tienen diferentes influencias por las diferentes corrientes que les llegan, tanto acuáticas como corrientes de viento. Y pues bueno, al tener diferentes profundidades también tiene diferentes condiciones. Y bueno, México es el segundo país del mundo con más diversidad de ecosistemas, y solo China tiene más variedad de ecosistemas. Y aún así, en cuanto al cambio de ecosistemas, es decir, que pase de un ecosistema a otro, México es todavía más diverso, ¿no? Vamos a leer sus respuestas. Bien, dice Jesús, un país megadiverso posee la mayor cantidad de diversidad de animales y plantas. Ay, se fue Dalia. Ok. Y
Dice Nancy, un país megadiverso es aquel en el que encontramos una gran cantidad de ecosistemas. Ok. Sí, bastante cerca, pero faltan unos pequeños detalles. Ahorita los aclaramos. Y bueno, la especiación es un proceso donde una población de especies da lugar a otra. Ocupa el quinto lugar en ser el país megadiverso. Gracias, déjenme anoto sus participaciones. Ok. Bien, gracias. Un momentito, nada más déjenme checar algo rápido. Bueno, supongo que el clima hizo que su compañera se desconectara y bueno, pues continuamos. De todos modos, lo que sí es que ella sí estuvo en la clase pasada. Entonces, ok. En cuanto a la especiación, sí es cuando de una especie inicial ocurren ciertas mutaciones que se van dando generación con generación y entonces de esta especie inicial salen otras especies, ¿sí? Gracias a las mutaciones y la selección natural. O también artificial, ¿no? Hecha por los humanos. En cuanto a los países megadiversos, bueno, sí, México ocupa entre el cuarto y el quinto lugar. Depende, ¿no? Ya ahorita pues ya no estamos tan mejor, pero bueno, sí. Y bueno, para conceptualizar mejor lo que es un país megadiverso, un país megadiverso es uno de los 17 países donde albergan del 66 al 75% de la diversidad del planeta. Es decir, de los 170 países que existen, solo el 10% son megadiversos. Y en este 10% de países, existen dentro de este 10% nada más, casi el 75% de toda la biodiversidad del planeta. Es decir, se acumula de manera exorbitante la biodiversidad del planeta. Casi a cada país le toca a ver un segundito. El 4.5% de la biodiversidad a cada país. En todo el planeta, imagínense. Pero bueno, esos son los países megadiversos. Ok. Bien, entonces eso fue lo que vimos en la clase pasada, básicamente. Los motivos por los que México es un país megadiverso. Y cuáles son los principales ecosistemas en México. Bosque mesófilo de montaña, bosque de coníferas, matorral, estepa, selva tropical, selva seca, manglar y arrecifes de coral, ¿no? Vimos también que Oaxaca también es la biodiversidad al no encontrarse de manera pareja en todo el país, en todo el mundo en general, pues existen lugares conocidos como hotspots o puntos calientes, no sé, donde se concentra mayormente la biodiversidad, y entonces Oaxaca es uno de los lugares en donde se concentra más la biodiversidad, ¿no? Y bueno, ¿cuáles eran algunos de los peligros para la biodiversidad? Disculpen, y que generan pues pérdida de biodiversidad, ¿no? La introducción de especies
externas, invasoras, la sobreexplotación de recursos naturales, los desastres naturales, la pérdida de hábitat, la tala ilegal, cambios globales a nivel global, contaminación, erosión y deforestación. En cambios globales hablamos del el cambio climático, por ejemplo, entre otros, ¿no? Bien, ahora vamos con la vegetación de México. Ok. Va la pregunta. También se fue Nancy. Bueno, Jesús, pues a ver si se conectan sus compañeras. El resto de sus compañeros, más bien. Y va. Aquí regresó su compañera Dalia. Ojalá regrese ahorita Nancy también. ¿Qué les iba a preguntar? Ok, ¿qué recuerdan, jóvenes, sobre la clasificación de la vegetación hecha por Randowski? Déjenme ver bien cómo está escrito porque es un nombre que no me sale muy bien. Creo que... Randowski. Ok, entonces, ¿qué recuerdan, jóvenes, acerca de la clasificación de la vegetación hecha por Randowski? ¿Qué me pueden decir? Me imagino que lo habrán visto de algún modo, tal vez un poco, con la maestra Rosario, cuando estuvieron en fisiología vegetal. ¿O no recuerdan nada? También es válido que pongan que no recuerdan nada. Por los rasgos, ok. Muy bien. Así es. Esta clasificación salió a base de que las primeras clasificaciones, como son bosque, selva, desierto, etcétera, eran tomadas desde un punto de vista bastante eurocentrista de los de Europa y la verdad no encajaban exactamente. Un momentito con la participación. Gracias. No encajaban muy bien con la clasificación o con la vegetación que existía aquí en América, ¿no? Más que nada, en Centroamérica, bueno, en los países más tropicales, ¿no? En general. ¿Por qué? Porque ellos nada más simplemente se basaban en lo que ya conocían, ¿no? En Europa no son tan diversos los ecosistemas, por un lado, también tenían referencia de Asia y de India, perdón, de Asia y de África, no tanto de Asia, pero sí de África. Entonces no tenían tanta... Como el continente americano pues es un lugar bastante alejado, pues no tenían muy
claro cómo clasificarlo, ¿no? Entonces, Randowski empezó a hacer otra clasificación por algunos rasgos que encajaban mucho mejor para generalizar tanto en América como pues en Europa, Asia, Oceanía y África, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los principales tipos de vegetación en México? Por favor, Nancy, dígame los tipos de vegetación en México según Randowski. Por favor, Jesús. Buenas tardes, Karina. Buenas tardes. Por favor, Jesús. Dígame dos tipos de vegetación en México según Randowski diferentes a los de Nancy. Igual si Jesús responde primero, pues Nancy va a tener que encontrar otros dos, ¿no? Y usted, Karina, también, por favor. Dígame dos tipos de vegetación. No se preocupe, Nancy. Diferentes a los de Jesús y Nancy. Ok, Jesús, por favor, sea un poquito más específico. Porque si está el bosque y el matorral, la selva no entra en esos dos tipos de vegetación. Ahorita vamos a ver por qué. Y les digo por Randowski, no por Sí, la selva existe como ecosistema y como tipo de vegetación, pero por Randowski no. Ok, bosque mesófilo de montaña, muy bien, gracias Nancy. ¿Otro más? Bosque tropical perennifolio. Perfecto, muchas gracias Nancy. Ok, bosque de coníferas y selva perennifolia. Híjole, la selva no, les digo, no entra en esa clasificación, entonces el bosque de coníferas sí está bien. La selva tiene otro nombre en la clasificación de Randowski. ¿Se acuerda cuál es? Y Jesús, espero también su aclaración. Matorral xerófilo. Muy bien, gracias Jesús. ¿Otro más?
Bosque espinoso, muy bien, gracias Karina. Bosque templado. Híjole. Pues sí, sí, no exactamente. Ok, vamos a aquí. Si recuerdan, cuando vimos esta parte de la distribución de la vegetación, tenemos estos principales, ¿no? Bosque tropical, perennifolio, subperennifolio, caducifolio, sí está el bosque espinoso, el matorral xerófilo, pastizal, bosque de coníferas y quercus. Bueno, está el de coníferas, el bosque de quercus, pero lo podemos resumir en uno, en este mapa. Bosque mesófilo de montaña y vegetación acuática y subacuática. Ahora les pregunto, vamos a poner así la pantalla para que puedan ver el mapa. Okay. Bien. Ahora, ¿en qué se basa? ¿Cuál es la primera característica para clasificar a la vegetación según Randowski? Viendo este mapa y acordándose más o menos de las clases, ¿cuál es la primera característica en la que se fija en la que se tiene que fijar uno para clasificar según Randowski? Por el clima. Ese es el segundo, pero sí es uno de ellos. Muchas gracias, Jesús. Pero el primero, ¿cuál es el primero que ven? Les digo, el clima sí entra. Sí que entra. El relieve no. La vegetación sí, pues es una clasificación de vegetación, pero el tipo de suelo no. A ver, aquí vemos, dice bosque, 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 matorral, pastizal, bosque, bosque. ¿Se acuerdan cómo se clasifica? No, es que ya les estaría dando la respuesta. ¿Cómo distinguimos a un bosque de un matorral y un pastizal? O sea, los metros sobre el nivel del mar. O la altura de los, de la vegetación. Ok. No. No. ¿Cómo distinguen ustedes a un bosque de un matorral y de un pastizal? ¿Cómo saben ustedes que es un bosque y que no es un matorral? ¿O cómo saben que es un pastizal y no
y no un bosque. Por la humedad, no. ¿Qué es lo primero que ven en una vegetación? Ajá, las especies que viven ahí. Ok. ¿Y qué es lo que ven? ¿Cómo les pregunto? A ver si Dalia se sabe la respuesta. Ay. Sí, está aquí, ¿no? Vamos a copiar la pregunta para ver si ella se lo sabe. Ok. Mientras le sigo preguntando, a ver. Cuando van a un bosque, ¿qué es lo primero que ven? ¿Cómo saben que es un bosque? O cuando van a un pastizal, ¿qué es lo primero que ven? ¿Cómo saben que es un pastizal? O cuando van a un matorral xerófilo o esclerófilo, ¿qué es lo primero que ven? ¿Cómo saben que es un matorral? O de plano no se acuerdan. Les digo, también es válido si no se acuerdan, ¿no? Ajá, pero ¿cómo diferencian los ecosistemas? Otra persona más que me conteste y ya les digo. Les digo, si es válido, si no se acuerdan, ya lo vimos hace mucho tiempo. Y lo importante es que a ustedes les quede claro, ¿no? En lo que me contestan, voy a buscar una imagen, a ver si la tengo aquí. Ajá. Ok. Por el paisaje, sí. Bueno, a ver. Aquí va. La primera parte, lo primero que se ve para clasificar la vegetación según Randowski es cuál es la vegetación predominante. ¿Cómo es la vegetación predominante? Es decir, para decir si es un bosque, un matorral o un pastizal, vamos a ver qué predomina, si son árboles, si son arbustos o si son hierbas. Para hacer un bosque lo que predomina son los árboles. Para hacer un matorral lo que predomina son los arbustos. Y para hacer un pastizal lo que predomina son las hierbas. ¿Sale? ¿Y cómo clasificamos a la vegetación? Para ver si es una hierba, un árbol o un arbusto. Bien, tenemos la vegetación. Está conformada ¿por qué? Por vegetales, ¿no? ¿Qué son los vegetales? Ok, tenemos, ya para ir un poquito más rápido porque son 6:30.
tenemos aquí la vegetación, ¿no? Bueno, un vegetal. ¿Qué es un vegetal? Un organismo sésil con capacidad móvil ausente o limitada. Es decir, un vegetal no puede ir de un punto a un punto B de manera autónoma. Necesita de otra fuerza externa para moverse de un lado a otro, ya sea el viento, el agua, u otro animal, ¿no? Sí pueden moverse como las plantas carnívoras, por ejemplo, o estas a las que les llaman también mimosas, que son tienen unas hojitas parecidas a estas, pero si tienen algún contacto, estas se cierran. No comen como las plantas carnívoras, pero solamente son para ahuyentar a los insectos. Y bueno, sí se pueden mover, pero no pueden ir de un punto A a un punto B. Se pueden mover mediante semillas, por ejemplo, pero de igual manera no se mueven de un punto a un punto B, los arrastra de manera autónoma, los arrastra ya sea el viento, un animal, el agua, etcétera, ¿no? Y bueno, sí pueden crecer de un punto A a un punto B, pero el punto A no se ha movido de su lugar, ¿no? Simplemente creció. Bien, entonces eso es un vegetal. Y la vegetación es un conjunto de comunidades vegetales, es decir, diferentes poblaciones de especies vegetales, que mayormente son plantas, no todos los vegetales son plantas, que se encuentran en un área geográfica y que dependen de factores ambientales. Ahora, ¿qué es la vegetación? Es algo conformado por vegetales. ¿Y cuáles son los vegetales principales? Hay heterótrofos y autótrofos. Los heterótrofos son los hongos y los autótrofos son las algas y las plantas, ¿sale? Y también pues las asociaciones que hay entre ellos. Luego tenemos a las plantas, las podemos dividir entre no leñosas y leñosas. Las leñosas son aquellas que crecen como de adentro para afuera, así como los árboles, ¿no? Y van formando sus anillos. Y pues sabemos que lo leñoso es así como más sólido, no es tan tierno. Y las no leñosas son pues las que crecen pues diferente, ¿no? No tienen un tronco, etcétera. Entre las las no leñosas están las hierbas. Estas pueden crecer hasta más de 1 metro y siguen siendo hierbas porque no son leñosas. Y las leñosas pueden ser árboles o arbustos. Esto, les decía, es bastante... ¿cómo se dice? Se puede tomar como algo bastante... ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Bastante... bueno, no se debe de seguir exactamente al pie de la letra, pero sí lo podemos tomar como referencia ahorita, ¿no? Los árboles son aquellos que del suelo, de la base del árbol, del tronco, desde la base del árbol hasta la primera ramificación, tienen más de 1 metro de fuste, es decir, más de 1 metro de tronco sin rama. Y los arbustos tienen menos de 1 metro de fuste. Esas son las características. Puede haber árboles de 2 metros y arbustos de 3 metros, ¿sale? Aquí lo que importa es cuánto fuste existe, ¿sale? Luego, puede haber una misma especie en forma de hierba, en forma de árbol o en forma de arbusto. Dependiendo de las condiciones y del crecimiento de esta planta. ¿Sale? Entonces, aquí lo que importa en la clasificación del tipo de vegetación es
¿qué predomina más? ¿Los árboles, los arbustos o las herbáceas? Las arbustivas. Y ya después se toma en cuenta ya se salió otra vez, dale. Bueno. Se toma en cuenta otra vez el clima, como aquí en el tropical. Y finalmente se toma en cuenta como algunas características de la vegetación, como lo es el xerófilo, el espinoso, conífera, o qué es lo que predomina, si son las coníferas y quercus, o cómo se comporta la vegetación a lo largo del año. Si son perennifolias, ¿qué es la vegetación perennifolia? ¿Alguien contéstemelo, por favor? ¿Qué es la vegetación caducifolia? Esto creo que sí lo vieron con la maestra Rosario, yo me imagino que sí. No exactamente. Sí, los pinos son perennifolios, eso sí, pero no predominan los pinos. Pero los pinos sí son perennifolios. ¿Qué son las plantas perennifolias? ¿Y cuáles son las caducifolias? Adelante, Karina. Las perennifolias son las que conservan su follaje durante todo el año. Exacto, muchas gracias, Karina. Y entonces, ¿cuáles son las caducifolias? Podría ser lo opuesto a las perennifolias, es decir, con las estaciones del año se caen sus hojas. Así es, muchas gracias. Perfecto. Bien, entonces, si una planta o una planta es perennifolia, es decir, mantiene su follaje todo el año de manera natural y las caducifolias en algún momento del año pierden sus hojas, entonces la vegetación perennifolia es donde la mayor parte de la vegetación mantiene todo su follaje durante todo el año. Y los caducifolios son donde la mayor parte de la vegetación pierde su follaje en algún momento del año, más concretamente en la época seca. La época seca puede ser la época donde no llueve o la época de mayor frío, donde de igual manera no en países tropicales como México, pero sí más al norte. Así es. Más al norte, durante la época de invierno, sí es por el frío, pero más bien el frío hace que no haya tanta humedad. Y entonces las plantas, para no perder esta cantidad de humedad por medio de los estomas, si se acuerdan que son los estomas, ¿no? Aperturas en las células de las plantas, en las hojas, por donde se hace el intercambio de gases. Para no perder la humedad durante este intercambio, pierden sus hojas durante la época de secas, que sería la época más fría para ellos, ¿no? En otoño y en invierno. De igual manera lo hacen para no sufrir daños estructurales por el peso de la nieve o por los vientos fuertes, pero mayormente es para no perder el agua, ¿no? La humedad. Muy bien. Y pues bueno, en países más tropicales donde no suele nevar, pero si hay época de secas y época de lluvias, pues igual hay vegetación que pierde su follaje en alguna época del año.
Y si hay lugares en donde llueve prácticamente todo el año, como lo son el bosque mesófilo de montaña, bueno, el bosque mesófilo, o la selva, el bosque tropical perennifolio, ahí pues la vegetación se mantiene casi todo el año porque son lugares donde la humedad es constante casi todo el año, ¿no? Lo podemos ver aquí, en del bosque tropical perennifolio, en cuanto a las características de, ¿cómo se llaman? Climáticas, tenemos que caen de 500 a 3000 milímetros al año, y hay de 0 a 3 meses secos. Y también en el bosque mesófilo de montaña, aquí, nos dice que la precipitación media anual es mayor a 1000 milímetros, ¿no? Es decir, de 1500 a 3000, casi igual que la selva, perdón, el bosque tropical perennifolio. Y bueno, aquí no dice cuáles son los meses secos, pero igual hay de 0 a 6 meses secos, depende, ¿no? Entonces, pues son lugares bastante húmedos donde no necesitan perder su follaje. Luego tenemos, híjole, son compañeros, cada rato se desconecta, bueno. Tenemos, lugares en donde ya llueve mucho menos y entonces se vuelve subperennifolio o subcaducifolio o caducifolio, donde estos ya tienen que perder su follaje en la época de secas. O tenemos el matorral xerófilo o el bosque espinoso, donde ya ya no son caducifolios exactamente porque son tan secos que las plantas no sobrevivirían a perder su follaje la mayor parte del año, ¿no? Sino que lo que hacen es que ya tienen otras adaptaciones evolutivas para poder sobrevivir a esta falta de humedad, ya sea que sus raíces son más profundas, las hojas son más carnosas o son cactáceas o o son más espinosos o su mecanismo de intercambio de gases lo hacen durante la noche nada más, donde no hay tanta pérdida de humedad, o la forma en la que absorben el dióxido de carbono es mucho más eficiente para que no tengan tantos estomas y no pierdan tanta agua, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, así es como se hace la clasificación de la vegetación en México, ¿no? Y bueno, vemos que esta es una forma resumida de la vegetación de México. Obviamente se puede dividir en más, pero los principales son el bosque tropical perennifolio, el subperennifolio y el caducifolio, bosque espinoso, el matorral xerófilo, el pastizal, el bosque de coníferas y de quercus, el bosque mesófilo de montaña y la vegetación acuática y subacuática, ¿no? Bien. Ok. Sí, a ver, se les mando de una vez que les había mandado. Les había mandado. Déjenme. Ay, qué frío está haciendo. Ok. A ver. Bien. Entonces, una vez visto esto, ya podemos pasar otra vez a la parte de la sucesión. Y bueno, a ver. Ya que medio lo vimos las clases antes de irnos de práctica, y ya lo vimos en la práctica. ¿Quién me puede decir? O más bien, díganme, ¿qué concepto o cómo conceptualizan ustedes la sucesión?
Sucesión vegetal, ¿eh? En lo que me contestan, vengo en 2 minutos, ya regreso. Entonces, espero su respuesta escrita, por favor. O en lo que lo piensan, y ahorita que les regrese, me lo dicen por el micrófono. Un segundo, ya regreso. Buenas tardes, Patricia. Me desconecté. Qué bárbaro. Híjole, chicos, ya no vi sus respuestas. ¿Me las pueden repetir, por favor? Eh, si las escribieron, les pido las vuelvan a pegar, a copiar y pegar. Ok, de acuerdo, gracias, Patricia. Me imaginé, pero qué bueno que se pudo integrar. Ok, el resto, chicos, les había preguntado, bueno, les vuelvo a poner la pregunta y les pido su respuesta. Díganme, por favor, es para todos la pregunta, ¿eh? Los 4 tienen que responder. ¿Cuál es su concepto de sucesión vegetal? Ok, Karina decía, es un reemplazo de una comunidad de plantas por otra y existen 2 tipos, la progresiva y regresiva. La progresiva es cuando va aumentando la complejidad de especies y la regresiva es cuando son más simples, hay menos especies, se podría decir. Muchas gracias, Karina. Muy bien. Los otros 3 chicos, por favor. ¿Dónde está?
Este concepto, les digo, lo vimos antes de irnos de práctica y lo vimos durante la práctica. Ahorita veo que están todos los que están aquí estuvieron en la práctica, entonces, ok, dice Jesús, la sucesión es el reemplazo de una comunidad por otra y el aprovechamiento que le dan. Ok, sí. Dependiendo, bueno, esta muchas veces se da por un aprovechamiento que se le dé. Ok, gracias. Nancy, Patty, ¿qué me pueden decir ustedes de la sucesión? Nancy, gracias a la sucesión ecológica crecen plantas en terrenos rocosos o un pastizal puede llegar a convertirse en un bosque o una selva, dependiendo de las condiciones del ambiente y de las especies que estén presentes o que lleguen a colonizar. Muy bien, muchas gracias, Nancy. Sí, así es, Jesús. Un ejemplo bastante claro es lo que vimos allá en las matarrazas. Así es, muchas gracias. Y como vimos como prácticamente como si lo estuviéramos viendo en el libro, ¿no? Cómo iba la sucesión. Cuando llevaba 2 años de haberse talado, cuando llevaba 10 años y cuando ya llevaba 20 años, ¿no? O un poco más. Patricia, ¿usted qué nos puede decir de la sucesión? O ya no se acuerda bien. Anda perdida, bueno, ok. Bien, ahorita lo recordamos. Así es, Nancy. Hay 2 tipos, lo podemos clasificar más o menos en 2 tipos, ¿no? La primaria y la secundaria. La sucesión, pues, que no es reversiva. Gracias, Nancy. Y Karina. Sí, se siente, qué bueno que se entiende mejor con la práctica, sí, ese era el objetivo. Y pues, pues para eso estamos, ¿no, muchachos? Para que quede más claro. Yo espero que no se harten de que se repitan las cosas, pero pues yo pienso que es importante que queden mejor los conceptos, ¿no? Bueno, vamos a esto de la sucesión. Bien, primero tenemos que recordemos esto de la variabilidad y la resiliencia. Gracias a los casos de estudios de muchos, de los estudios acerca de los tipos de vegetación y los ecosistemas en nuestro planeta, estos nos sugieren que los conceptos y métodos que se centran en el equilibrio de la naturaleza, de un ecosistema y ver a la naturaleza como algo constante, algo que siempre es equilibrado y que no cambia, es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que los ecosistemas son de cambio continuo e intenso, ¿no? Todo el tiempo están cambiando por las condiciones ambientales que también cambian, sea por obra del ser humano o no, ¿sí? Sabemos que van con el simple hecho de que nuestro planeta Tierra
rota y se traslada, hace que haya varios cambios en las corrientes de agua y de aire en nuestro planeta, también en cambios de temperatura, dependiendo de la estación del año, etcétera. Y entonces estos cambios generan otros cambios en nuestros ecosistemas que secuencialmente van modificando el ambiente, ¿no? Y entonces esta es una vista de los ecosistemas como un conjunto de dominios de estabilidad dinámicos cuya estructura se mantiene mediante la variabilidad. Es decir, los ecosistemas, a pesar de que van cambiando, finalmente llegan a cierta estabilidad dinámica porque las funciones de estos ecosistemas se van reemplazando y van los actores, es decir, los componentes de estos ecosistemas, de estos sistemas que llevan a cabo estas funciones, también se van reemplazando unas por otras, ¿no? Pero finalmente, es decir, el cambio constante hace que estos vayan funcionando, ¿no? Que no se queden estáticos, pero finalmente funcionan de alguna u otra forma. Bien, entonces aquí la teoría de la evolución, ya sean biológicas, sociales, no son predictivas, sino retrospectivas e históricas. Es decir, estas teorías no nos dicen qué es lo que podría pasar, sino que se basa en la historia que conocemos y de esta historia podemos deducir cuáles pudieron ser las reglas generales para que ocurrieran estos cambios, ¿no? O estos sucesos. Entonces, un enfoque evolutivo puede investigar las condiciones para la evolución organizacional y tratar de definir diseños que sean adaptativos. Es decir, tomar como enfoque que nuestros ecosistemas y sistemas van cambiando con el tiempo de manera natural, nos puede ayudar a hacer frente a los cambios y problemas que vayan surgiendo. Es decir, no tener un solo plan de acción ante el manejo de recursos, sino que este plan lo vayamos modificando poco a poco dependiendo de cuáles sean las necesidades, ¿no? Irnos adaptando. Bien, y aquí hay unos conceptos, ¿no? La ingeniería de la naturaleza. ¿Cuál es la ingeniería de la naturaleza? Es la capacidad de predecir y desarrollar sistemas de control que logren objetivos predefinidos. La naturaleza en evolución nos dice que enfatiza la incapacidad de predecir y la necesidad de diseñar sistemas adaptativos que pueden generar y beneficiarse del cambio. Es decir, nos dice que no se puede predecir por completo qué es lo que va a pasar y entonces lo que se necesita hacer es tener un sistema que se adapte, un modo de manejo que se adapte a los cambios, ¿no? Y beneficiarse de estos cambios. Bueno, y la naturaleza resistente nos proporciona un puente entre la ingeniería de la naturaleza y la naturaleza en la evolución, ¿no? Bueno, el comportamiento del ecosistema contiene 4 funciones secuenciales. Aquí en la sucesión tenemos como 4 bloques, 4 estados en los que se puede mantener, en los que puede estar un sistema, un ecosistema. Tenemos la explotación, la conservación, la destrucción creativa y la movilización, ¿no? Ahorita vamos a ver de qué trata. A ver, les pregunto ahorita. Ay, se fue Pati. Ah, no, Dalia. Ay, Pati también. Ok, les pregunto. ¿Tienen otra media hora para terminar este tema? O bueno, para continuar con este tema o seguimos la próxima semana. Como empezamos 5:30, por eso les pregunto.
Ok. Karina y Jesús dicen que continuamos. Nancy y Patty, ¿qué dicen ustedes? Lo que tomo agua, espero su respuesta, muchachos. Perfecto. Bien. Entonces vamos aquí otra vez con lo de sucesión. Ok. A ver. Ok, tenemos nuestro ecosistema, ¿no? Y sabemos que el ecosistema no va a estar estático, sino que va a haber una serie de cambios en el ecosistema. Va a pasar generalmente del estado de explotación, que es donde se encuentran las especies con una estrategia R, las especies pioneras o oportunistas, es decir, las pioneras son las que empiezan a abrir las condiciones necesarias para que otras especies puedan vivir, que son bastante no muy exigentes al momento de poblar algún lugar, y que también son oportunistas, ¿no? Es decir, si encuentran el espacio y tienen las condiciones mínimas para poder existir, ahí van a estar las pioneras, ¿no? Estas especies. Y las especies con estrategias R son aquellas en las que en general tienen un tiempo de vida corto, tienen mucha descendencia y no aplican mucho esfuerzo al cuidado de esta descendencia. Y pues bueno, esas son las estrategias R. Y las estrategias K, como vemos aquí, son lo contrario, por decirlo, o son el otro lado de la moneda. Tienen un tiempo de vida más longevo, tienen menos descendencia y aplican más recursos a el cuidado de esta descendencia. Es decir, la estrategia de supervivencia de las especies R se basa en que sobrevivan los más que se puedan. Si tienen 1000 huevos o 1000 semillas, por lo menos 5 tienen que sobrevivir, ¿no? O con uno que sobreviva ya va a tener otra vez, cuando ya esté maduro va a poder, que sobreviva hasta la edad adulta de reproducción, pues otra vez va a dar 1000 huevos o 1000 semillas a la próxima vez, ¿no? Y así se va a mantener la especie. En cambio, en la estrategia K, aquí la supervivencia se enfoca en mantener toda la energía posible en pocos descendientes, pero esta energía es suficiente o suele ser suficiente para que sí pueda lograr estos pocos descendientes a llegar a la edad reproductiva. Entonces, vamos rápido antes de Ay, disculpen un momentito. A ver, permítanme. Estoy aquí peleando con mi gata. Bien. Vamos a hacer un Word. Para que rápidamente veamos esto de estrategias R y K, que es importante. Obviamente depende de las especies, todas las especies son diferentes. Y finalmente tienen estrategias diferentes o las combinan, no todo es al pie de la letra. Hay especies que pues sí son como el ejemplo definitivo de una estrategia R o una K, pero bueno, nosotros los seres humanos ya sabemos que siempre queremos clasificar las cosas y esto nos sirve más o menos para saber cómo funcionan
las especies y en este caso una característica de la sucesión, ¿no? Entonces, estrategia R y estrategia Entonces, en las estrategias R les digo que son muchos descendientes Ay, creo que lo escribí. Ay, está en inglés. Estrategia R. Muchos descendientes. Ok. Creo que lo escribí mal. Descendientes. Bien, entonces les pongo muchos descendientes, vida corta, poco esfuerzo, bueno, no, menos recursos al momento de criar a la descendencia. Y suelen ser de tamaño pequeño. Y aquí les digo es prácticamente lo contrario. Bueno, la otra lado de la moneda. Pocos descendientes. Vida más larga. Muchos recursos al momento de criar a la descendencia y son de un tamaño más grande. Un ejemplo de una estrategia R son no sé, las cucarachas, los insectos en general. Tienen muchas crías, de las cuales sobreviven muy poquitos. Estos tienen una vida relativamente corta. No ponen mucho empeño en la crianza de estos, de su descendencia. O no los cuidan, nada más dejan los huevos y ya ahí que se las apañen las crías. Y además, la independencia toma poco tiempo. Y aquí toma más tiempo. Ok. Les digo,